A veces, una palabrita puede hacer una gran diferencia. Imagina que estás escuchando algo que puede cambiarlo todo. A veces, la verdad aparece en el momento justo y nos hace pensar, sentir e incluso cambiar lo que está sucediendo. ¿Alguna vez te ha pasado escuchar una verdad que no querías, pero que necesitabas escuchar? Hoy, te voy a contar sobre un hombre muy valiente que habló cuando todos estaban en silencio. Se llamaba Natán y era un profeta. Desafió a un rey famoso, David, y trajo mensajes súper importantes de la Biblia. Natán no era un guerrero ni un rey, pero tenía una voz poderosa que resonaba en el palacio de David porque hablaba en nombre de Dios. No quería fama ni poder, solo quería hacer lo que Dios le pidió, incluso si eso era difícil. ¿Puedes imaginar lo que es decirle al rey más poderoso de Israel que estaba equivocado? Se necesita mucha valentía para decir la verdad cuando todos prefieren escuchar mentiras, ¿verdad? Esta historia no es solo del pasado, es como un espejo para nosotros hoy. En algún momento, todos hemos estado en la misma situación que David, necesitando decidir si vamos a reconocer nuestros errores o ignorarlos. ¿Qué harías si alguien como Natán te dijera una verdad incómoda? ¿La aceptarías con humildad o la rechazarías? Pero esta historia no es solo sobre confrontaciones. También habla de cómo Dios cumple promesas y restaura cosas incluso cuando cometemos errores. Natán ayudó a David, protegió el futuro del reino con Salomón y registró todo esto para que podamos aprender. Su papel fue súper importante en la historia de Israel y también para la mayor promesa de todas, la llegada de Jesús. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo un profeta que parecía simple tuvo un impacto gigante en la historia de la salvación. Y, lo más importante, veremos qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida. Y antes de continuar, ¿sabías que más del 90% de las personas que ven estos vídeos no están suscritas al canal? Vamos a cambiar eso juntos. Si te gusta lo que estamos compartiendo y quieres ayudar a difundir el mensaje de Dios a más personas, suscríbete ahora y únete a nosotros. Tu apoyo es súper importante para que podamos seguir contando estas historias que cambian vidas. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy te hará ver a los profetas en la Biblia con otros ojos y cómo pueden hacer la diferencia en tu vida. A veces, una sola voz puede cambiarlo todo, incluso el destino de un reino. Y esa voz fue la de Natán. No era un rey ni un guerrero, pero su papel era tan importante como el de cualquiera de ellos. Natán fue el valiente que tuvo el coraje de hablar cuando todos estaban en silencio, trayendo la verdad de Dios al palacio de David. Como profeta, se convirtió en el consejero más influyente del rey más poderoso de Israel. El secreto del poder de Natán estaba en su fidelidad a Dios y en su valentía para decir la verdad, incluso cuando eso podía ser peligroso. No llegó con un gran espectáculo, no quería títulos ni riquezas. Su fuerza venía de Dios, y él era el canal que guiaba al pueblo. Natán era el consejero de David, pero antes que nada, era la voz de la justicia divina. Lo que hacía a Natán único era su conexión con Dios. Podía ver más allá de lo que estaba a la vista y entender lo que Dios quería en los momentos más difíciles. Mientras muchos buscaban agradar al rey, Natán buscaba agradar a Dios. No se dejó llevar por la riqueza o el poder, y su misión era clara, transmitir la palabra del Señor tal como es, sin suavizar nada para agradar a las personas. Natán no era un adulador, sino un faro de verdad en medio de toda la confusión política. ¿Cuántas veces en la vida intentamos agradar a los demás en lugar de obedecer a Dios? Natán nos muestra que la verdadera lealtad es hacia el Creador y no hacia las expectativas del mundo. Dios elige a quienes están dispuestos a escuchar su voz y tener el coraje de actuar. Natán no solo profetizó, sino que también intervino en momentos importantes de la historia de Israel, desde su primer encuentro con David hasta los últimos días del rey. Su presencia era un recordatorio constante de lo que realmente importa. ¿Alguna vez has pensado que ningún rey está por encima de Dios? Imagina lo difícil que es tener que decir la verdad a un rey, especialmente cuando comete errores. Pero Natán, un profeta valiente, sabía que su misión no era complacer a nadie, sino corregir las cosas que estaban mal. En un mundo donde muchas personas tienen miedo de hablar la verdad por temor a ser rechazadas o malinterpretadas, Natán nos enseña que es fundamental hablar la verdad con amor y valentía. Él nos muestra que un verdadero profeta no es solo aquel que trae buenas noticias o palabras de consuelo, sino también aquel que ayuda a corregir los errores con justicia. David, el rey de Israel, tenía un gran ejército, riquezas y poder, pero necesitaba a alguien que le recordara que lo que realmente importa es su relación con Dios. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que te dijo la verdad,
incluso si eso era difícil de escuchar o te dejaba incómodo? Esas personas son valiosas, porque nos ayudan a crecer y a ser mejores. A lo largo de la historia, Dios siempre ha levantado voces para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Natán fue una de esas voces en la corte de David. Fue un recordatorio poderoso de que incluso los grandes líderes necesitan corrección y orientación. Su papel en Israel fue mucho más que ser solo un consejero, fue un instrumento de la voluntad de Dios, asegurándose de que el pueblo no se apartara del camino correcto y justo. Natán tenía la responsabilidad de guiar a David, al mismo tiempo, proteger al pueblo de Dios. La historia de Natán nos enseña que obedecer a Dios es más importante que ser aprobado por los hombres. Su legado no se mide en riquezas o títulos, sino en la fidelidad con la que cumplió su misión. Nos desafía a vivir de manera honesta e íntegra, a no silenciar la verdad por miedo a las reacciones de los demás, y a recordar que el propósito de nuestra vida no es buscar reconocimiento, sino cumplir la misión que Dios nos ha dado. Así como Natán influyó en el destino de toda una nación, nosotros también podemos ser instrumentos en las manos de Dios si estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecerla. Incluso el poderoso rey David, que cometió graves errores, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, necesitaba a alguien que tuviera el valor de confrontarlo. ¿Quién tendría el valor de hacer esto en una corte llena de aduladores que solo querían complacer al rey? Solo Natán. No entró en la sala del trono haciendo acusaciones directas y sin pensar, sino que utilizó la herramienta más poderosa que tenía, la historia. Contó una parábola sobre dos hombres, uno rico y uno pobre, que ilustraba la injusticia que David había cometido. Con esto, Natán logró desarmar al rey más poderoso de Israel y hacer que viera la verdad sobre sus acciones. Natán es un ejemplo para todos nosotros, mostrando que, incluso en situaciones difíciles, es posible hablar la verdad de manera sabia y amorosa. Nos enseña que necesitamos tener el valor de enfrentar situaciones que exigen nuestra voz y que, a veces, el amor verdadero significa decir cosas que las personas no quieren escuchar. A través de Natán, podemos aprender que la corrección y el arrepentimiento son partes esenciales de la vida, no solo para los líderes, sino para todos nosotros. Natán comenzó a contar una historia sobre un hombre muy rico. En lugar de tomar uno de los muchos animales que tenía, decidió robar el único cordero que pertenecía a su vecino pobre. Cuando David escuchó esta historia, se enojó tanto que gritó, «Ese hombre merece la muerte». Pero ni siquiera se dio cuenta de que, en realidad, estaba hablando de sí mismo. Entonces, Natán dijo algo que nadie esperaba, «Tú eres ese hombre». Imagina cómo quedó el silencio en la sala en ese momento. La verdad cayó sobre David como un rayo, y se dio cuenta de que, en un instante, pasó de juez a acusado. Natán no estaba allí para humillar a David, sino para ayudarlo a regresar a Dios. A veces, nosotros nos engañamos, tratando de justificar nuestros propios errores mientras señalamos los defectos de los demás. Es tan fácil ver lo que está mal en los otros, pero mucho más difícil admitir cuando nos equivocamos, ¿verdad? La historia de David nos recuerda que, ante Dios, no importa cuán poderoso seas, tu corona no puede protegerte de la justicia divina. Lo más impresionante de este enfrentamiento no es solo la valentía de Natán, sino la reacción de David. Él, como rey, podría haber ordenado arrestar a Natán o incluso hacer algo peor, pero, en lugar de eso, David humildemente reconoció su error y dijo, «Pequé contra el Señor». No intentó echarle la culpa a Betsabé ni justificar sus acciones. Simplemente aceptó la verdad. Y aquí hay una lección importante para todos nosotros. Reconocer nuestros errores es el primer paso para arreglar las cosas. La historia podría haber terminado con un castigo severo, pero Dios no quiere destruir a las personas, Él quiere que se recuperen. Aunque David enfrentara las consecuencias de lo que hizo, Dios aún le mostró misericordia. Este episodio nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones arrepentidos. ¿Cuántas veces hemos fallado y pensamos que no habría manera de volver atrás? La verdad es que, mientras haya un arrepentimiento sincero, siempre hay esperanza. El encuentro entre Natán y David no fue solo una corrección, fue un llamado a despertar. Un recordatorio de que nadie, por más importante que sea, está por encima de las leyes de Dios. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien en tu vida que te ayuda a ver la verdad, incluso cuando es difícil? ¿O prefieres rodearte de personas que solo dicen lo que quieres escuchar? A veces, las personas que nos rodean dicen exactamente lo que queremos escuchar, pero no siempre eso es lo mejor. Las palabras más difíciles de oír son, muchas veces, las que realmente necesitamos escuchar.
Cuando Dios nos muestra nuestros errores, no es para herirnos, sino para ayudarnos a mejorar. Natán, el profeta, no estaba intentando vengarse de David ni hacer justicia. Lo que quería era ayudar a David a volver al camino correcto, y lo logró. Esta historia nos hace reflexionar: cuando la verdad aparece en nuestra vida, ¿la rechazamos con orgullo o la aceptamos con humildad? El peso del pecado puede ser muy pesado, incluso para la persona más fuerte. David, que era un gran rey elegido por Dios, cayó en una trampa de errores que lo alejó de la presencia de Dios. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿qué hace un verdadero hombre de Dios cuando se da cuenta de que ha cometido un error? En lugar de justificar sus acciones o esconderse detrás de su poder, David hizo algo que muchos no tendrían el valor de hacer: se arrodilló ante Dios, lleno de arrepentimiento. Las palabras de Natán le impactaron el corazón como una espada, y no pudo huir de la verdad. En ese momento, el rey dejó de lado su orgullo y escribió una de las oraciones más emocionantes de la Biblia, el Salmo 51. En él, pidió: «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, borra mis transgresiones». David no estaba solo triste por las consecuencias de sus actos, estaba gritando desde lo más profundo de su alma. Aquí hay una lección importante: el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que sucedió, sino sentir dolor por haber decepcionado a Dios. David no pidió escapar del castigo, pidió un corazón limpio. Dijo: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto». ¿Cuántas veces pedimos a Dios que nos libre de las consecuencias de nuestros errores, pero no pedimos que transforme nuestro corazón? El camino de David hacia la restauración no fue rápido ni fácil. El pecado siempre deja cicatrices, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier error. A pesar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, David nunca perdió la presencia de Dios en su vida, porque el Señor no rechaza un corazón arrepentido y humilde. Y hoy, ¿cuántas personas se cierran en su orgullo y se niegan a reconocer sus errores? Es importante recordar que reconocer nuestros errores es el primer paso para ser mejores y acercarnos más a Dios. David nos enseña que ser grande no es nunca cometer errores, sino saber humillarse ante Dios cuando eso ocurre. Cuando cometemos un error, el arrepentimiento no es solo un sentimiento que pasa, sino un cambio real en nuestra vida. David no solo confesó lo que hizo mal, sino que también decidió vivir de una manera diferente. Miró hacia Dios y encontró en él su verdadera esperanza. La historia de David nos recuerda que, no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos volver. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido. ¿Alguna vez te has sentido como David? A veces, cuando llevamos el peso de un error, podemos pensar que no hay salida y que Dios ya no nos escuchará. Pero la historia de David demuestra que eso no es verdad. Lo que realmente define a David no fue su pecado, sino la forma en que se arrepintió. En lugar de hundirse en la culpa, se aferró a la gracia de Dios. Dios nunca rechaza a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. Ese momento en la vida de David es un poderoso recordatorio de que caer no significa que todo ha terminado. Lo que importa es lo que hacemos después de haber fallado. ¿Nos alejamos de Dios o nos humillamos ante Él? La diferencia entre el fracaso y la recuperación está en nuestra reacción. David encontró el perdón porque sabía dónde buscar, y esa puerta sigue abierta para nosotros hoy. Incluso en medio de errores y caídas, hay algo que nunca cambia: las promesas de Dios. David pecó gravemente, pero su historia no terminó en fracaso. Dios, en su infinita misericordia, aún tenía planes para él y su familia. A través de Natán, el Señor hizo una promesa que duraría por muchos años: la línea de David sería eterna. Pero, ¿qué significaba realmente esa promesa? Natán le dijo a David un mensaje especial de Dios: «Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti y estableceré su reino para siempre». 2 Samuel 7, 12-13. Al principio, parecía que esto hablaba solo de Salomón, su hijo, que construiría el templo de Dios, pero la promesa iba mucho más allá de un rey común, apuntaba a algo eterno, a alguien que vendría siglos después, el Mesías, Jesús. ¿Puedes imaginar lo que eso significaba para David? Incluso cuando David cometió errores, Dios aún lo vio como alguien importante para cumplir su plan de salvar a todos. Y esto no era porque David lo mereciera, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Esto nos muestra que nuestras fallas no cancelan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Incluso cuando nos sentimos indeseados o sin valor, la gracia de Dios sigue actuando. La promesa de un reino eterno no era solo para David,
sino para todas las personas. Jesús, que es un descendiente de David, vino al mundo para cumplir esa promesa, trayendo salvación y esperanza para todos nosotros. La historia de David nos recuerda que Dios ve más allá de lo que estamos viviendo ahora. Mientras David enfrentaba las consecuencias de sus errores, Dios ya estaba preparando una solución que beneficiaría a muchas generaciones. Pero hay algo importante que recordar: la promesa no significa que todo será fácil. La familia de David enfrentó muchos desafíos, como peleas y problemas. Sin embargo, Dios nunca abandona sus promesas. A veces, podemos dudar cuando las cosas se ponen difíciles, pero la historia de David nos anima a confiar. Si Dios dijo que haría algo, Él lo cumplirá. Las palabras de Natán para David no eran solo para ese tiempo, sino también para todos nosotros que confiamos en Dios hoy. Esa misma promesa de salvación sigue viva en Jesucristo. Es el cumplimiento de lo que Dios dijo hace muchos siglos. Si Él cumplió su palabra con David, ¿por qué deberíamos dudar de que hará lo mismo con nosotros? Cada vez que nos sentimos sin esperanza, debemos recordar que Dios es fiel, así como lo fue con David. Él es fiel hoy y siempre lo será. No importa cuán difícil sea el camino, sus promesas permanecen. La idea de un reino eterno nos recuerda que nuestra verdadera esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en Cristo. En el momento en que el reinado de David estaba llegando a su fin, surgió una gran pregunta en Israel: ¿quién sería el próximo rey? Esta elección no era solo una cuestión política, sino también muy espiritual. Dios ya había elegido a Salomón para ser el nuevo rey, pero eso no significaba que todo sucedería sin problemas. David ya estaba viejito y débil, y, aprovechándose de eso, su hijo Adonías decidió proclamarse rey sin el permiso de su padre ni de Dios. Reunió a personas a su alrededor, organizó una fiesta y se presentó como el legítimo heredero al trono. Pero, ¿acaso Dios había cambiado de opinión? ¿Acaso lo que él había dicho ya no importaba? En este momento de confusión, Natán, el profeta que ya había confrontado a David antes, volvió para ayudar. Sabía que David necesitaba actuar, ya que su falta de decisión estaba poniendo en riesgo los planes de Dios. Entonces, Natán se unió a Betsabé, la madre de Salomón, y elaboraron un plan para recordar a David la promesa de Dios. Natán se acercó al rey y sabiamente explicó la situación. Le preguntó a David si era cierto que había elegido a Adonías como rey. Esa pregunta no era solo para escuchar una respuesta, sino para hacer que David se diera cuenta de que necesitaba actuar. Al oír a Natán, David finalmente tomó la decisión correcta, confirmó públicamente que Salomón era el elegido de Dios y ordenó que lo ungieran como rey de inmediato. Esa decisión rápida cambió la historia de Israel. Si Natán no hubiera actuado, Adonías probablemente se habría convertido en rey, cambiando el futuro de la nación. A veces, Dios nos hace promesas, pero también nos llama a ser valientes y garantizar que se cumplan. Aquí aprendemos una lección importante: la voluntad de Dios se cumple, pero muchas veces requiere que sus siervos hagan algo con sabiduría y coraje. Natán no se quedó esperando a ver qué sucedía. Fue un instrumento en las manos de Dios para proteger el plan divino. ¿Cuántas veces vemos cosas incorrectas o situaciones que no están de acuerdo con lo que Dios dijo y nos quedamos en silencio? Natán nos enseña que tener fe también significa actuar. Lo que hizo Natán no solo garantizó que Salomón fuera el próximo rey, sino que también mostró que, cuando seguimos lo que Dios quiere, podemos hacer la diferencia. Natán tuvo un papel muy especial en la historia, porque ayudó a proteger la línea familiar que, siglos después, traería a Jesús al mundo. Lo que sucedió no fue solo una cuestión de política, sino el cumplimiento de una promesa que Dios ya había hecho. A pesar de algunos intentos de cambiar los planes de Dios, Él usó a Natán y a otras personas para asegurarse de que su voluntad se llevara a cabo. Esta historia nos enseña una lección importante. Ser fiel a Dios no significa quedarse quieto. A veces, necesitamos hablar, actuar y defender lo que Dios quiere. Natán no era un rey y no lideraba guerras, pero su obediencia hizo una gran diferencia en la historia de una nación. ¿Estamos listos para ser instrumentos en las manos de Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? Muchas personas en la Biblia son recordadas por grandes batallas o por gobernar naciones, pero Natán dejó un legado diferente. No usó una espada ni lideró ejércitos, pero su impacto duró por muchas generaciones. La misión de Natán no terminó cuando corrigió a David o ayudó a Salomón a convertirse en rey. No fue solo un profeta, sino también un contador de historias y un guardián de la historia de Israel. Gracias a él, conocemos muchos momentos importantes del reinado de David y de sus descendientes.
Las escrituras dicen que Natán escribió sobre esos eventos, como en 1 Crónicas 29, 29 y 2 Crónicas 9 y 29. Esto significa que no solo habló en nombre de Dios en su tiempo, sino que también dejó registros para que las generaciones futuras pudieran aprender. ¿Cuántas historias de la Biblia no habrían llegado a nosotros si no fuera por el trabajo de personas como Natán? El legado de Natán no se perdió en el tiempo, sigue impactando vidas hasta hoy. Pero lo que dejó no está solo en los libros que escribió, sino también en el ejemplo que dio. Era un hombre íntegro, que no se dejaba influenciar por el poder o la corrupción de la corte. No buscaba agradar a las personas, sino tener la aprobación de Dios. En un mundo donde muchos cambian la verdad por conveniencia, Natán se mantuvo firme. Su vida nos recuerda que ser fiel a Dios puede tener un impacto eterno. Además, Natán nos enseña que el llamado de Dios no siempre es algo grandioso a los ojos del mundo. No fue un líder militar como Josué, un legislador como Moisés, o un rey como David, pero su papel fue igualmente importante. La influencia de Natán fue súper importante en la historia de Israel. Él nos enseña que no importa si lo que hacemos es visible o si estamos en las sombras, lo que realmente cuenta es nuestra obediencia a Dios. Él usa a todos los que están dispuestos a ayudar, independientemente de dónde estén o de lo que hagan. Cuando leemos la historia de David, aprendemos mucho de Natán. Su valentía para decir la verdad y su compromiso con la justicia nos muestran que Dios no solo llama a quienes están en el centro de atención, sino también a quienes trabajan en silencio. ¿Alguna vez has pensado en el legado que estás dejando? No es necesario ser famoso o tener reconocimiento para hacer la diferencia. Lo que realmente importa es que nuestras acciones glorifiquen a Dios y ayuden a otros a acercarse a Él. Natán nos enseña que una vida vivida en obediencia puede tener un impacto increíble, que va más allá de nuestra propia generación. Al final, el nombre de Natán puede no ser el más famoso en la Biblia, pero su influencia está presente en cada página que cuenta la historia de David y Salomón. Su vida nos desafía a vivir con propósito. Él nos enseña a no silenciar la verdad y a convertirnos en instrumentos en las manos de Dios, sin importar cuán pequeño parezca nuestro papel. Cuando servimos al Señor, cada acción tiene un valor eterno. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios usa a las personas dispuestas para cumplir su propósito. Natán no era un rey, no tenía ejércitos ni riquezas, pero tenía algo muy especial, el valor de decir la verdad, incluso cuando era difícil. Él confrontó a David sobre sus errores, ayudó en la sucesión de Salomón y dejó un legado escrito que duró por muchas generaciones. La historia de Natán nos enseña que Dios no busca a los más poderosos, sino a los más fieles. Ahora te pregunto, ¿qué haces cuando Dios te muestra una verdad que es difícil de aceptar? ¿Tienes un corazón como el de David, que reconoció su error y se humilló ante Dios, o te aferras al orgullo y tratas de justificar tus acciones? La diferencia entre caer y levantarse no está en el error que cometemos, sino en nuestra respuesta a él. También podemos aprender de Natán que hay momentos en que Dios nos llama a hablar. Ser la voz que ayuda a los demás a encontrar el camino correcto es muy importante. Pero, ¿estamos listos para hacer eso? Hablar la verdad con amor puede ser difícil, pero es algo que necesitamos hacer. No se trata de juzgar a las personas, sino de ayudarles a recuperarse, así como Natán ayudó a David a volver a Dios. Nosotros también podemos ser instrumentos para llevar luz y esperanza a quienes nos rodean. Si esta historia te tocó y aprendiste algo nuevo, quiero invitarte a compartir en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención. ¿En qué parte de esta historia te ves reflejado? Queremos escuchar tu opinión. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Cada historia de la Biblia tiene lecciones increíbles que pueden transformar nuestras vidas, y aquí en Crónicas de los Antiguos, queremos compartir todo eso contigo. Para terminar, quiero dejarte una promesa que nos recuerda el cariño de Dios hacia aquellos que se humillan y buscan su presencia. El Señor está cerca de quienes tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18, no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver a Dios. Te veo en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.